hermano, estamos celebrando la fiesta de pactos, amén, ¿verdad? Y bueno, hermano, haciendo hincapié, ¿verdad? En esta fiesta que cada mes tenemos consecutivamente, pues vamos a hablar acerca de ello, amén. El tema en el que el día de hoy les traigo la enseñanza o prédica se llama Dios de pactos, amén. Hoy trataremos, hermano, de comprender cómo Dios nos garantiza su compromiso, hermano, de tener una relación con nosotros, amén. A lo largo de la historia, hermano, de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el objetivo de Dios, amén, que nosotros tengamos un compromiso con Él, amén, una unidad, que estemos en comunión con Él, amén, que tengamos un pacto eterno con Él, amén. Ahora, dice en el libro de Ezequiel, capítulo 16, en el versículo 60 dice: sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Amén. Pero ¿qué es un pacto, hermano? Un pacto es una promesa entre dos o más partes, amén, para realizar ciertas acciones, amén, para realizar un cierto trabajo, amén. Acuérdese, un pacto es una promesa. En el pacto, hermano, los pactos van acompañados a veces de juramentos, van acompañados de ceremonias o van acompañados de señales, ¿sí? Y los pactos, hermano, tienen o traen consigo obligaciones y compromisos, amén. Vamos a poner un ejemplo. Piensa en un pacto matrimonial, amén. Cuando uno se casa, o los que están pensando casarse, amén, piénsenlo 2 veces, ¿no es cierto? Un pacto matrimonial, hermano, un esposo y una esposa eligen entablar una relación formal. ¿Qué dijimos que era un pacto? Era una relación entre 2 o más personas, amén. Aquí nada más son 2 personas, no entra el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, amén. En un pacto matrimonial solamente son 2 personas. Se comprometen, hermano, el uno con el otro, ¿verdad que sí? Se comprometen ¿a qué? A una fidelidad, a una devoción, amén. Y ellos, estos esposos o este hombre y esta mujer, se comprometen a trabajar juntos, amén, como socios, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un objetivo en común, los hijos, el dinero, un futuro, amén. Entonces, esta misma relación, hermano, como un pacto matrimonial, es la misma relación que Dios quiere que tengamos con Él, amén. Dios quiere que nos asociemos con Él, Dios quiere que trabajemos juntos, amén. Dios quiere que tengamos fidelidad ante Él, amén. Es como un pacto matrimonial. Y dice, cuando se casan, ¿qué dicen al último? Que el hombre no los separe, o algo así, ¿verdad que sí? Algo así. Ándele, algo así. Yo me casé hace muchos años, ya no recuerdo. Amén. Y es lo mismo. Cuando tú te entregas a Cristo, ni el hombre, ni la mujer, ni demonios, nada te podrá separar del amor de Cristo. Es un pacto eterno. Amén. Ahora, hermano, dice en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 17, dice: pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen su mandamiento. Amén. Entonces, las relaciones, hermano, de los pactos se encuentran en toda la Biblia, ¿sí? ¿Se acuerdan del pacto? Hay pactos personales en la Biblia, o sea, de amistad. Jonathan y David, amén. Ellos hicieron un pacto de fidelidad y amistad, amén. En 1 Samuel capítulo 23 lo pueden encontrar. Pactos políticos, habla también de la Biblia, entre 2 reyes, Salomón y el rey Hiram, amén. Hicieron un pacto político. En 1 de Reyes capítulo 5 lo encuentran. Un pacto de trabajo laboralmente, Jacob y Labán, amén. Lo encuentran en Génesis 31. Entonces, se fijan, hermano,
La Biblia maneja los pactos, amén. Que nosotros los hayamos olvidado, esa es otra cosa, amén. Pero los pactos, hermano, siempre Dios se ha manejado con ellos, amén. Hoy, hermano, vamos a ver 5 pactos fundamentales que son de nuestro interés como cristianos y que son la esencia o la roca de nuestra salvación, amén. El primer pacto, pacto de la creación. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. En el versículo 15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Amén. En este pacto, hermano, en el pacto de la creación habla de Adán y Eva. Dios invita a esta pareja, hermano, a ser reyes y sacerdotes, amén, y ser administradores de lo que Dios les había dado, amén. Ellos, hermano, ellos iban o pudieron haber disfrutado de todas las bendiciones sin necesidad de trabajar, imagínense, amén. El trabajo no hubiera existido si no hubieran metido la pata estos dos, ¿verdad? Imagínense tener todas las bendiciones, que nada más hicieras así: tengo ganas de un plátano, nada más ibas y agarrabas el plátano. Tengo ganas de un bistec, ahí nada más estaba la vaquita, amén, sin necesidad de trabajar. Y era el pacto, hermano, esa era la idea de Dios, amén. Esa era la idea de Dios al crear al hombre y a la mujer, que ellos no tuvieran ni se cansara el hombre, amén. Solamente dijo Dios: tengo una condición. Y se acuerdan que el pacto lleva condiciones, amén. Solamente Dios le dijo: no coman de este árbol. ¿Era tan difícil, hermano? Como a veces es tan difícil que Dios nos dice: cree en mí, yo te voy a sanar. ¿Es tan difícil? Amén. Pero tenemos algo de Adán y Eva, ¿verdad que sí? Ahora, ellos fallaron, hermano, el pacto. Se corrompió la humanidad a causa de estas dos personas, ¿sí? Porque entró el pecado por la desobediencia de este matrimonio. Pero el resto de la Biblia, hermano, tiene que ver con la forma en que Dios trató e reparó la falla de estos dos hombres. Si se fijan, desde la creación empezó Dios a tratar de reparar esa falla, amén, ¿verdad? Y lo hizo, amén. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Este es el pacto de la creación. Número 2, pacto de la preservación. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Dice, se le partió el corazón. Imagínense, hermano, cuando Dios ya tenía una idea para nosotros y nosotros le fallamos. Así como nosotros cuando le fallamos, se le parte el corazón a Dios. Amén. Dice en el versículo 7, entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Dice, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Dice, lamento haberlos creado. Amén. Después de que fallaron Adán y Eva, hermano, entró el pecado. Amén. Y empezó a seguir los años, hasta que llegamos al tiempo de Noé. Amén. Cuando dice que llegó a tal maldad la humanidad, que dice Dios que solamente lo que pensaban era malo, imagínense. Amén. Se había corrompido, llegó hasta el máximo grado de la maldad del hombre. Y dice en el versículo 6, en Génesis 6, dice, se muestra un avance tan rápido, hermano, de la maldad, así como estamos en estos tiempos. Amén, ¿verdad? Dios envía, hermano, un diluvio para dar paso a una nueva creación. Dice Dios, lamento haber hecho a estos hombres, lamento haber hecho a esta raza humana. ¿Cómo podía Dios quitar toda la maldad de un jalón?
Pues destruyéndolos. Amén. Y usted puede decir, pero ¿por qué hizo Dios eso? Si Dios es amor. Acuérdese que tenían un pacto ellos. Amén. Cuando nosotros no cumplimos un pacto que tiene una condición, hermano, fallamos nosotros y ahí está la consecuencia. Amén. Había un pacto de condición con Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Cuál era la condición? Que no comieran de ese árbol. Amén. Pero fallaron, hermano. Y Dios establece un pacto formal con Noé. Noé fue el único que Dios lo vio con agrado. Él no se había corrompido este hombre. Amén. Entonces, Dios le prometió, hermano, después de que el diluvio llegó, Dios salvó a la familia de Noé, lo salvó a él. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando tocaron tierra, amén, Noé ofreció un holocausto, amén, ofreció una ofrenda. Y esto a Dios le agradó. Amén. Vamos a ver el versículo en Génesis, versículo 8. Vamos a leer la Biblia, hermano, vamos a leerla bien. Amén. Quiero que me ponga atención a lo que voy a estar explicando, hermano. Sé que a veces son largos, amén, los estudios, pero creo que tienen un objetivo. Amén. Entonces, por eso le pido que se mantenga, hermano, despierto. Amén. Que se mantenga atento a lo que Dios habla hoy. Amén. Dice en el libro de Génesis, capítulo 8, dice 21, versículo 21, dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Amén. Este es el pacto que hizo Dios con Noé, el pacto de la preservación. ¿Qué es preservación? Preservar la raza humana. Amén. Este pacto, hermano, es un pacto incondicional. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Condicional y condicional. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a tomar en cuenta, hermano, que hay dos tipos de pactos. El pacto condicional, que el cumplimiento de lo que Dios promete depende de la persona o del ser humano y depende de Dios. Amén. Y el pacto incondicional, para que se cumpla este pacto, no depende del hombre. El hombre puede hacer lo que sea, puede hacer maldad, puede lo que sea, pero Dios es el que cumple la palabra, porque Él lo firmó. Amén. ¿Sí me expliqué? Para el pacto condicional tenemos que ver los dos. Para el pacto incondicional solamente Dios. Dice Dios: las promesas de Dios se cumplirán en base a su poder y su soberanía, sin depender de las acciones humanas. Amén. Entonces este pacto, hermano, que hizo con Noé es un pacto incondicional. Dios dijo: no importa qué tanta maldad haya, dice, yo ya no voy a destruir con un diluvio, amén, la raza humana, con un diluvio. Amén. ¿Sí? No importa, a ver, la maldad está igual que yo creo en tiempos de Noé, ¿verdad que sí? Y Dios prometió que Él no iba a destruir nunca más con un diluvio a la tierra. Amén. Ahora, no solamente, hermano, hay una señal. Yo les comentaba al inicio de este estudio que los pactos tienen señales. Amén. Tienen juramentos. ¿Cuál fue la señal con la que firmó Dios para que este pacto quedara? Dice en el versículo, en Génesis, versículo 9, capítulo 9, versículo 12, dice: entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Amén. Entonces, vamos a comprender, hermano, que hay dos tipos de pacto: condicional e incondicional. Y este pacto de Noé fue incondicional. Amén. Ahora, hermano, vamos con el tercer pacto, el pacto de la promesa. Si usted se fija, vamos escalando
desde Génesis, desde la creación hasta los tiempos de Noé, y seguimos con los tiempos, amén, de Abraham. Amén. Vamos a seguir. En Génesis, hermano, capítulo 17. Me estoy yendo un poquito deprisa, hermano, para poder abarcar el tema y no quedarnos a medias. Amén. Génesis capítulo 17, versículo 2 dice: yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes. Después de ti, de generación en generación, este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Versículo 8. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Amén. El pacto de la promesa para Abraham era una descendencia numerosa. Era una descendencia que heredaría la tierra de Canaán. Amén. Y sería una bendición para toda la humanidad. Amén. Similar, hermano, al pacto de Noé, este también va acompañado de una señal. Amén. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 19. Perdón, en el mismo capítulo Génesis 17, pero ahora en el versículo 9, Génesis 17, versículo 9 dice: entonces Dios dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Amén. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿este pacto qué condición tiene? ¿Es condicional o es incondicional? Amén. ¿Por qué es condicional? Amén. Es condicional, pero también es incondicional. Le voy a decir por qué. Condicional es correcto. Amén. Porque le está diciendo que debe de cumplir, ¿verdad?, con los mandatos y los mandamientos, ¿verdad?, que Dios le dio. Pero también es incondicional, hermano, porque dice Dios, Él afirma en la señal que debe de ser un hombre, que todos los hombres deben de ser circuncidados. Amén. Entonces esta es la señal de que si ellos lo hacen, amén, ellos van a heredar lo que Dios les prometió. Amén. Entonces este pacto, hermano, es de los dos. Amén. Condicional, incondicional. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Los veo con cara de que no. Amén. Entonces, hermano, si usted se va fijando, mientras que Adán y Eva destrozaron o fallaron en el pacto que Dios hizo, Dios desde ese momento empezó a pensar cómo tener una comunión con el ser humano. Amén. Y se basó en los pactos. Ya hemos visto el pacto que hizo con Noé, ya hemos visto el pacto que hizo con Abraham. Amén. Y ahora, hermano, vamos a ver cómo hizo el pacto con Moisés. Número 4, el pacto de la ley. Amén. Vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 19. En el versículo 5 dice: ahora bien, dice, si me obedecen
y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. Dice, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Amén. En el pacto de la ley, hermano, en los tiempos de Moisés, fue un acuerdo condicional entre Dios y el pueblo de Israel. Dios prometió, hermano, hacer de ellos una nación grande, ¿sí? Los sacó de Egipto, ¿sí? Y Él prometió que iba a ser una nación de sacerdotes y gente santa, si obedecían sus leyes. Amén. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la contestación? Y todo el pueblo respondió, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Acuérdese, hermano, que un pacto es entre dos personas, ¿sí? Si uno acepta, uno da, como cuando te casas, yo te prometo respetarte, y la mujer dice, amén, yo también te lo prometo. Es un acuerdo entre dos, amén. Y aquí en el pacto que hizo con Moisés, Dios le dijo a Moisés, ve, dile cuáles son las condiciones de mi pacto. Me deben de obedecer, amén, deben de cumplir con todos los requisitos y yo los voy a bendecir, los voy a llevar a la tierra de Canaán. ¿Y qué dijo el pueblo? Acepto, haremos todo lo que sea necesario para obedecerte, amén. Entonces este pacto, hermano, fue un pacto condicional, ¿sí? Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Cumplió el pacto? ¿Quién me puede decir? ¿Se cumplió el pacto del pueblo el pueblo de Israel? No lo cumplieron, amén. Dice la palabra de Dios que toda la generación que salió del pueblo de Egipto, amén, no vio la tierra de Canaán, solamente las nuevas generaciones, amén. ¿Por qué no lo vio? Porque había una condición del pacto para que se cumpliera. ¿Cuál era? Obedecer lo que Dios había dicho, amén. Entonces, ¿qué podemos tomar como enseñanza, hermano, en esta ocasión? Que cuando tú haces un pacto con Dios, amén, ¿sí? Hay unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que Dios te va a bendecir. Bueno, ¿cuáles son las bendiciones? Que Dios te va a bendecir. Tú pides, haces el pacto con Dios y dices, Señor, yo te prometo tal cosa, pero tú me tienes que dar esto. Y Dios dice, adelante, hacemos un pacto, amén. Pero cuando tú fallas, hermano, ¿qué sucede con los que fallan un pacto con Dios? Amén. Y no solamente se rompe la promesa, trae un castigo. Hemos visto, el pueblo de Moisés tuvo un castigo, amén. En los tiempos de Noé tuvo un castigo, amén. En los tiempos de Adán y Eva tuvo un castigo. ¿Cuál fue el castigo? Los pusieron a trabajar, amén. Con los tiempos de Noé se murieron todos. En los tiempos de Abraham, bueno, Abraham sí hizo caso, ¿verdad? En los tiempos de Moisés, no vieron la tierra prometida. Eso era lo que Dios les había dicho y Dios cumplió, amén. Él les dio la tierra prometida, amén, pero a los que sí obedecieron. Entonces, tomemos esto de enseñanza. Hoy que estamos, hermano, festejando la fiesta de los pactos, amén. Yo quiero que usted se ponga a pensar que los pactos han sido desde el principio, amén, y que no han caducado, amén, y que tampoco ha caducado el brazo de Jehová, amén. Dice Dios que el brazo de Jehová no se ha cortado, dice, para sanar, ni su oído se ha cerrado, dice, para escuchar, pero tampoco se le ha cortado la mano a Dios para castigar, amén. Y no es un castigo que digas, ay, ¿por qué? Si Dios es bueno, no, era un compromiso que tú hiciste con Él, amén.
igual que los del pueblo de Israel, ellos dijeron, haremos todo lo que Moisés ha dicho, lo haremos, Señor. Amén. Y hasta se gozaron, ¿verdad que sí? Y a los días, amén, le fallaron a Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano. Es mejor decir, no lo puedo hacer, no lo voy a cumplir. Es igual como cuando te vas a casar, a los que se van a casar, hay por ahí, hay unos, amén. Si no se puede con el matrimonio, pues mejor no le entro, amén. Hay muchas mujeres que ya entrando al matrimonio quieren seguir como si estuvieran solteras. Ese no era el pacto, amén, ¿verdad que sí? Hay muchos de nosotros que pactamos con Dios y queremos seguir como como estábamos anteriormente, y no. Por eso, cuando vayamos a hacer un pacto, hermano, si no lo puedes hacer, mejor no lo hagas. Es mejor no hacerlo a que hacerlo y no cumplirlo. Por eso dice en la palabra de Dios, sea tu hablar sí, sí, amén, o sea tu hablar no, no, amén. Porque se acarrea, hermano, más maldición cuando uno abre su boca. Y no se dejen llevar por la emoción, hermano, o no se dejen llevar porque se sintió bien bonito aquí, o no se dejen influenciar, o por, a veces hasta por vergüenza lo hacen, de que me vio que no agarré el hermano que te vio, yo creo que ni siquiera te vio ni te criticó, él no va a cargar la maldición, sino solamente tú, amén. Entonces, estemos muy seguros, hermano. Dios bendiga a las personas que están cumpliendo con su pacto. Amén. Dios les bendiga. Y a los que se ha fallado, hermano, pues nunca es tarde para empezar otra vez. Es mejor empezar otra vez, amén, a decir, no, pues es que yo ya no lo di, pues ni modo. No, que de perdido ve a Dios que tienes interés de no acarrear esa maldición. Amén. Y orar para decirle, Señor, pues hice esto, fallé, perdóname, no sé, buscar la misericordia de Dios. Amén. Pero estamos en la fiesta de pactos. Amén. Y una fiesta de pactos, hermano, debemos de estar alegres, porque si tú has cumplido con tu parte, ponte alegre, porque Dios cumple su promesa. Amén. Entonces, no nos pongamos tristes, ¿sí? Solamente es un recordatorio de que Dios está vivo aún. Amén. Número 5, el pacto del reino. David. Dios prometió a David, hermano, que la descendencia de él reinaría para siempre, ¿sí? Y su trono sería perpetuo. Porque es muy importante, hermano, este pacto del reino. Porque aquí se establece, hermano, el linaje de donde viene Cristo. Amén. Por eso Dios hizo un pacto con David. Amén. Porque era de la misma tribu del que iba a salir el Mesías. Amén. Entonces Dios le prometió a David la descendencia, que siempre iba a reinar un descendiente de David en todas las generaciones. Amén. Pero el pueblo o la familia de David cumplió con su pacto, hermano. No, ¿verdad que no? Los que han leído la Biblia, amén, generación tras generación de la familia de David, muchos pecaron, muchos no obedecieron, amén. Y Dios dijo, si no obedeces, yo voy a quitar de uno de tus descendientes del reino. Pero dice en la palabra de Dios que Dios dijo, pero por amor a mi siervo David no lo haré. Amén. Aquí podemos ver que era un pacto condicional y luego se volvió incondicional. Amén. ¿Por qué? Porque Dios encontró amor y gracia, ¿verdad?, delante de Dios. Amén. Entonces, ojalá si así se convierta nuestro pacto, ¿verdad? Si ya la regamos, Señor, que se convierta en incondicional. Amén, ¿verdad? Entonces, para el pueblo de David o la familia de David pecó, pero Dios dijo, aunque hayas pecado, solamente te daré
una sola de la tribu de que reines. Y aquí viene, bueno, haciendo un paréntesis, aquí viene que solamente David reinó una sola tribu y los otros descendientes reinaron las 10 tribus, ¿verdad que sí? ¿Sí han leído esa historia? ¿No? ¿Sí? Bueno, más después se las cuento. Amén. Pero nunca Dios quitó del reino de David un descendiente. Ya cuando David llegó, bueno, él ya reinó todas las tribus de David. Amén. Ahora, vamos al libro de Salmos, hermano, capítulo 89. Sabe, hermano, que estos estudios debemos de saberlos. Es un estudio. Amén. Es como cuando vas a la escuela. Te dan fechas, te dan conceptos. Amén. Y para muchos la escuela era aburrida, ¿verdad que sí? Pues regresamos otra vez, hermano. Amén. Pero ¿verdad que la escuela es importante? Entonces, ahora es importante los estudios, hermano, que se puedan dar. ¿Por qué? Porque aprendes de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tal si yo les estoy contando puros inventos míos? Y usted, amén. Amén. ¿Verdad? ¿Qué tal si son inventos que yo inventé de Noé y de David y de todos? Entonces, por eso es muy importante saber de dónde viene todo. Siempre la Biblia tiene siempre un fin, hermano. Amén. Y el fin de Dios siempre es tener comunión con nosotros. Ok, vamos al libro de Salmos, capítulo 89, versículo 3. Dice: dijo el Señor, hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento: estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Amén. En Salmo 132, versículo 11 dice: el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Amén. Y sabe, hermano, no solamente Dios hizo tener un descendiente de David siempre, no solamente por amor a David, sino porque tenía que cumplirse la palabra escrita de que el Mesías tenía que venir, amén, del linaje de David. Si Dios hubiera quitado, amén, del trono a un descendiente de David, ya no hubiera podido venir Cristo o nacer. Amén. Pero Dios siempre piensa, va más adelantado 1000 años, ¿verdad? Luz que nosotros. Amén. Entonces, por eso, hermano, por eso hizo esto, que siempre tendría que David tener un descendiente, porque de ahí va a nacer el Salvador. Ahora, hermano, el último pacto, y creo que es el más importante. Amén. El nuevo pacto. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31. En el versículo 31 dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados. ¿Cuáles? Con Moisés, con Noé, con Abraham, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 34. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. El pacto, hermano, con Moisés había una señal. ¿Cuál era? Aparte de la señal que les comenté, eran los 10 mandamientos.
Amén. Esos mandamientos fueron escritos, dicen que en una tabla, amén, en una piedra, y quedaron ahí sellados, ¿sí? Era para recordatorio, para que no se les olvidara a los israelitas. Amén. Y en este capítulo Jeremías dice Dios, ya no habrá necesidad, amén, de que te entregue un pergamino, ya no habrá necesidad de que te entregue una tabla de piedra. Amén. Dice, porque yo, dice, voy a escribir en tu corazón, amén, los mandamientos. Voy a escribir en tu corazón lo que yo pido de ti. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Un espíritu nuevo, amén. Que no hay necesidad de que uno les esté diciendo, pongan atención. Cuando no hay necesidad de que uno les diga, lean la Biblia. Dice Dios, no habrá necesidad de que te esté repitiendo, haz esto, haz lo otro. Dice, porque yo lo pondré en tu corazón, amén. Y cuando Dios escribe en tu corazón, amén, que lo obedezcas, que hagas esto y que hagas lo otro, no hay necesidad de andar detrás de ustedes. Amén. Pero esas son las personas que tienen un espíritu nuevo y que tienen un corazón nuevo. Amén. Por eso dice Dios, ya no habrá necesidad de que le digas a tu vecino, mira, cree en Cristo. Amén. Porque el mismo Espíritu Santo va a predicar, hermano. Y esto ya está en estos tiempos y va a ser en el tiempo futuro. Que ya no va a haber necesidad de que tú le prediques a alguien, porque el evangelio se va a extender rápidamente. ¿Por qué, hermano? Porque se tiene que extender el evangelio para que Cristo pueda venir. Amén. Entonces, los que están chiflados, los que son cristianos berrinchudos, los que son cristianos flojos, esos Dios no les va a escribir nada en su corazón. Ellos se van a quedar en la era de piedra. Amén. En la era de Moisés, que les tienen que entregar en la piedra los mandamientos para poder entender. Dice Dios, no, yo no quiero de esos. Amén. Yo no quiero cavernícolas, cristianos. Amén. Yo quiero cristianos de mi era, de la era en la que Dios dice, voy a escribir en tu corazón. Amén. Y para que Dios, hermano, escriba en nuestro corazón los mandamientos sin necesidad de andarte arreando. Amén. Tienes que tener un corazón dispuesto y un corazón nuevo. Amén. Para ser candidato para ello. Amén. Entonces, hermano, dice Jesucristo, no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes. Dice en el 33, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Dice, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así de fácil. Amén. No va a andar, dice Dios, ya vi esos tiempos. Ya vi esos tiempos en Noé, en Moisés y en Abraham, que mis siervos andaban detrás de la gente. Cree, por favor, pórtate bien. Amén. No hagas esto con Dios. Dice Dios, ya me cansé. Amén. Dice, ya mis siervos hicieron todo el trabajo de andar arriando al pueblo de Israel. Por eso dice que son pastores, porque andan arriando. Amén. Dice Dios, bueno, ya. El que quiso, quiso, y el que no, no. Amén. Dice, ahora los que sean candidatos para que el que de verdad quiere obedecerme, bueno, yo se los voy a escribir en su corazón. Amén. Entonces sí me pueden entender, hermano, que ya no hay necesidad nosotros como gente adulta en el evangelio, nosotros ya no somos cavernícolas. Amén. Ya nosotros somos maduros espiritualmente, ¿sí? Y ya debemos de tener en nuestro corazón grabado las peticiones o las condiciones del pacto que Dios quiere. Amén. Ahora, Jesucristo, hermano, es el mediador del nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de su promesa, ¿sí? Dice en Lucas, vamos al libro de al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28, dice, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Amén. Cuando Cristo hizo la última cena, dice que levantó la copa y dijo, esta es mi sangre. Es un pacto que Dios hizo. Dice,
Dice, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Amén. Ahora, hermano, el antiguo pacto que fue con Moisés de los 10 mandamientos ya había cumplido su función para los que estaban en aquellos tiempos. Pero ahora, hermano, ha sido sustituido por un mejor pacto, ¿sí? Dice en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6, Nueva Versión Internacional, dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Amén. Entonces los pactos de Abraham, de David, amén, de Moisés, dice que ya cumplieron su función. Al momento de venir Cristo, hermano, de morir por nosotros en la cruz del Calvario, se hizo el nuevo pacto, entró el nuevo pacto para nosotros. Y es el nuevo pacto que el día de hoy está reinando. Amén. Todos, hermano, estos pactos anteriores se han ido formando uno tras otro, si se fija. Amén. ¿Para qué? Para llegar a la salvación, para llegar a la redención. ¿Se acuerdan cuál fue el primer pacto? Amén. Donde entró el pecado. Amén. Y dijo Cristo, dijo Dios, voy a ver cómo le hago para restituir a la raza humana. ¿Y cómo le hizo? Enviando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí se termina, ya no hay más pactos, queda solamente el pacto de Cristo, las promesas, los planes que Dios hizo para salvar al mundo. Amén. Porque ya no va a venir nuevamente Cristo y va a morir. Él ya murió una sola vez y para siempre. Amén. Ahora, hermano, ¿cuál es el pacto o cuál es la promesa que Dios hace con nosotros en estos días? Hay perdón de pecados para aquel que cree en Cristo. Amén. Dice en la palabra de Dios que si tú puedes creer a Él, amén, dice todas las cosas, dice, van a ser hechas. Si puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. Amén. Dice en la palabra de Dios que cuando tú confiesas con tu boca y declaras con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para vida eterna. Esa es una promesa, ¿verdad que sí? Ese es un pacto con condición. ¿Cuál es la condición? Que tú tienes que confesar con tu boca y creer con tu corazón. Amén. ¿Y qué va a suceder? Dice Dios, tendrás la vida eterna. Amén. Y este es el pacto eterno, hermano, que Cristo hizo desde que la fundación del mundo hasta que Cristo vino y ahorita que está reinando el Señor. Amén. Por último, hermano, vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Palabra hispanoamericana dice: ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación. Amén. Hebreos 9:15 dice: por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo este primer pacto. ¿Cuál primer pacto? Pues el de Noé, el de Adán y el de Eva. Amén. El día de hoy, hermano, hablamos sobre el pacto que cuando tú hagas no solamente con Dios, amén, sino cuando tú lo hagas con una persona, debes de cumplirlo. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos la identidad de Cristo, ¿sí? Porque tenemos la personalidad de Cristo. No somos como los de afuera que dicen, sí, yo lo hago y la palabra no vale. ¿Sabe, hermano? Antes, con los señores de antes, la palabra era oro, ¿verdad que sí? No se necesitaba, fírmame aquí, como ahora, fírmame aquí hasta por 20 pesos, fírmamelo. Tú dices que Antes decía, te vendo eso y mi palabra es la ley, como dijo ¿quién? Vicente Fernández. Amén. ¿Verdad que sí? Antes la palabra era oro.
ahora la palabra aquí ya no vale nada en estos tiempos. Amén. Me puede decir Lupita, sí, yo te voy a dar mi casa. A ver, pues fírmame, Lupita. Papelito hablando, hasta ya tenemos un dicho, papelito hablando. Amén. Pero como cristianos, hermano, nuestra palabra debe de valer. Amén. Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, cuando usted haga un pacto allá afuera con alguien, acuérdese que un pacto es una promesa. Cuando usted le prometa algo a alguien, cúmplelo. Amén. Y si no tiene cómo, pues mejor no diga nada. Y ya después, cuando tenga, regresa y yo te quería dar esto, pero no te pude dar en el momento. Pero si usted se compromete cuando no tiene, pues ¿cómo? Dice, no sé si han leído en la Biblia que dice que una persona dice, voy a construir un edificio sin antes ver cuánto voy a gastar, en dónde voy a hacer el edificio, cuánto voy a necesitar. Y dice, yo lo voy a hacer. Y ya cuando está haciéndolo dice, ay, no calculé cuánto era el gasto, no calculé las personas. ¿Sí lo han leído? Amén. Entonces eso habla de ser inteligente. Amén. Y de no meterte cuando no tienes o cuando no puedes. No, pues ya calculé que no voy a poder, mejor no lo hago. Así es con Dios. Cuando usted que estén levantando una ofrenda, Señor, y a veces dicen, hermano, a veces dicen, no lo piensen, ¿verdad? Dicen aquí los hermanos, y no sé, me voy a meter en ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? En camisa de 11 varas, ¿verdad? Dice, no lo piensen. Pero yo digo, yo soy chilpecina, yo digo, hay que pensarla. Amén. Porque si no cumples, el que se va a llevar la maldición eres tú. Amén. Y muchas de las veces decimos, sí lo hago por emoción, sí lo hago. Y nada. Dice en la Biblia, no calculaste el monto, no calculaste esto. Dice, sé inteligente, lo dice la Biblia, ustedes lo pueden buscar. Dice, sé inteligente y calcula si vas a poder o no vas a poder. Ya si usted es movido por fe, ya no me meto. Amén. Dice que la fe mueve montañas, ¿verdad que sí? Entonces, si usted lo hace por fe, adelante, hermano, hágalo. Amén. Pero si usted no está seguro, mejor calcule la situación. Amén. Y para ya terminar, hermano, quiero que lea en su casa el libro de Deuteronomios, capítulo 28, 29 y 30. Allá habla, hermano, sobre las maldiciones y las bendiciones de Dios. Amén. Habla sobre, dice Dios, yo te doy esto, pero si tú no cumples, ahí están las maldiciones. Pero si tú cumples, ahí están las bendiciones. Amén. Y dice, y todavía Dios nos da un consejo. Dice, pero yo te ofrezco, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo la palabra en la Biblia? Yo te exhorto, ¿verdad? A que escojas la vida. Amén. A que escojas la bendición y no la maldición. O sea, Dios nos anima a que sí lo hagamos, pero calculando bien lo que vamos a tener o lo que no vamos a tener. Amén. Y bueno, hermano, ese es el mensaje que yo les traigo. Espero que hayan entendido alguna parte de lo que yo quise darles a entender en esta enseñanza. Amén. Y bueno, pues cumpliremos con lo que Dios o con lo que nosotros prometimos ante Dios, vamos a cumplirlo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar. Dios es fiel, hermano, y Él siempre cumple su palabra. Amén. Dice en la palabra de Dios que aun cuando uno es infiel, Dios permanece fiel a su palabra. Amén. Pero también debemos de recordar, y por eso nos deja en la Biblia ser hombres sabios y mujeres sabias. Amén. Y ser inteligentes a todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Sí? Pero yo en esta hora
sí quiero que se lleve esto, que Dios siempre cumple su palabra. Amén. Cada uno de nosotros hemos tenido una promesa incondicional, ¿verdad?, de parte de Dios. Por ejemplo, yo una promesa incondicional que Dios me ha dado es la salvación de mi casa. Amén. Él me lo dijo, que Él iba a salvar mi casa. Y no me dijo, tienes que hacer esto, esto y esto. Por eso es un pacto, una promesa incondicional que Dios me dio. Yo creo que usted también tiene una promesa incondicional de Dios, ¿verdad que sí? Que no necesita hacer nada usted. Entonces yo le digo en esta hora, esa promesa que Dios le dio, Dios la va a cumplir. Dice en la palabra de Dios, dice, todas las buenas promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, dice, se cumplieron. Ninguna quedó sin cumplirse. Y dice en otra escritura, plenamente estoy convencida que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. Amén. Entonces, promesas, pactos que Dios haya tenido con usted, tómelos, agárrelos, abrácelos. Amén. Y siga insistiéndole a Dios para que Dios los cumpla. Amén. Vamos a orar en esta tarde y a orar por las personas que nos están viendo. Esperamos que la palabra de Dios que el día de hoy han escuchado sea de bendición para ustedes. Yo les quiero recordar que Dios cumple su palabra, que Dios cumple su pacto. Amén. Aunque dice en la palabra, aunque la tierra pase, amén, dice, yo voy a cumplir mi pacto, ¿sí? Si Dios te lo prometió hace 5 o 10 años, Dios lo tiene que cumplir. Si hay alguien que cumple aquí, es Dios. Amén. Entonces yo te quiero decir, tú que me estás viendo, sigue sirviéndole a Dios, no falles. Amén. No falles. Quizá tú puedas creer que está tardando tu promesa, amén, pero Dios nunca tarda. Amén. Entonces yo te animo en el nombre de Cristo para seguir adelante y seguir confiando en Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, yo oro por estas personas, Señor, que el día de hoy se han conectado, Padre. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para aquellos, Señor, que nos están viendo, Dios mío. Las promesas, Señor, que tú has dado, Padre, son válidas, mi Dios. Están vigentes, Padre. No han pasado de moda, Señor. Padre, porque dice en tu palabra que tu brazo no se ha cortado para salvar, dice ni tu oído, Señor, se ha cerrado, Padre, para escuchar. En el nombre poderoso de Cristo, yo declaro un milagro, Señor, para aquella persona que me está viendo, Señor. Si está enferma, sánala, Señor. Si está cautiva, hazla libre, Señor. Si tiene algún problema legal, Dios mío, sé tú su abogado, Padre. Señor, si está pasando, Padre, por alguna necesidad económica, tú abre puertas, Cristo. Tú nos diste, Señor, Padre, somos coherederos juntamente con la riqueza, Señor, en Cristo Jesús. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo, hazles un milagro. Atamos y ligamos toda obra del diablo, Señor. Enfermedad, pobreza, escasez, Señor, muerte. En el nombre poderoso de Cristo, lo atamos, lo ligamos y lo mandamos a lugares secos en el nombre de Cristo. Ahora, Padre, conforme a tu palabra, yo envío, Señor, a los que me están viendo la sanidad que ellos necesitan. Yo suelto las finanzas que ellos necesitan. Yo suelto la libertad en ellos en el nombre de Jesucristo. Padre, y declaro, Dios mío, Señor, que tú toques sus corazones, Padre, que les des un nuevo espíritu, Señor. Dales un corazón nuevo. Quítales ese corazón de piedra, Jesús, y dales un corazón tierno y receptivo. Padre, declaramos bendición, Señor, para mis hermanos en el nombre de Jesús.